Muy buenas noches, ingeniero. Eh, Me toca realizar la guía práctica de evaluación, la última evaluación de práctica de protecciones eléctricas. Y en esta guía tenemos que realizar el cálculo de cortocircuito de todos los paneles eléctricos del diagrama que nos pasó, es de un edificio de 3 pisos. Realizar la simulación del sistema, en este caso yo lo haré en Ecodial, y comparar los valores de cálculo manuales y la simulación. Y adicional a eso nos pide realizar el cuadro de cargas de la instalación en función de los planos entregados. Entonces, primero lo que yo hice es irme al plano de los tableros, a revisar los tableros para ver cómo está organizado el plano vertical. Este es el plano vertical de todos los tableros. Y en base de estos tableros, tenemos que ver las cargas que tiene cada uno de los tableros y sacar el cuadro de cargas. Por ejemplo, en el plano de tomas. Ese es el plano de tomas. Tenemos todas las cargas distribuidas. Cada tablero tiene sus circuitos distribuidos. Y aquí tenemos que contar los tomas. Por ejemplo, en el circuito uno tenemos uno 2 3 4 5 6 7 tomacorrientes. Todo esto de aquí debe coincidir con nuestro cuadro de cargas de las tomacorrientes, y cada tablero tiene su distribución, su cuarto. Por ejemplo, en esta planta baja tenemos uno 2 3 4 5 tableros. Los 5 tableros van a tener, cada tablero es diferente, va a tener sus circuitos diferentes, y eso lo registramos en el cuadro de cargas. Registramos, por ejemplo, en el cuadro de carga, ese es el cuadro de cargas. Realizamos en el cuadro de cargas, por ejemplo, esto es de un tablero del subsuelo, en la parte uno. Y también, bueno, vienen definidos que son dos fases más neutro. Entonces se define el circuito uno, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Y así por cada circuito, a qué voltaje está conectado. Y nada más. Por ejemplo, circuito de iluminación y circuito de toma corrientes. Para los circuitos de toma corrientes adoptamos, según la normativa NEC, eh, una potencia de 200 vatios. Y también, según la normativa NEC, que para casos especiales como residencias especiales, como por ejemplo este edificio de 3 metros, se, 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 se obtiene un factor de demanda de 0,30 para toma corriente y 0,53 para iluminación. Y así realizamos cada cuadro de carga, realizando una cuenta de cada cuadro de carga de la segunda planta, por ejemplo, del subsuelo, de la segunda planta. Por acá está de la planta baja. Pues, por ejemplo, el cuadro de carga del subsuelo, de los tableros, del subsuelo, cuadros de carga de la planta baja, que tenemos uno 2 3 4. De la segunda planta también realizamos el cuadro de cargas. 200 tomacorrientes, 1500 cargas especiales, serían circuitos a 220. Igualmente aquí definimos 121, 210 lo que daba el transformador. Y al final, cuando ya definimos todo este cuadro de carga, sacamos el total con su factor de demanda. Y bueno, en este caso a mí me dio un total de aproximadamente más de, más de 50 kVA que estaba en el transformador. Me dio 53,09. Entonces yo redimensioné esto y opté por un transformador de 75 kVA. El primario 13,8, secundario 110, en un sistema trifásico con un pH de 5,75. Realizamos el cálculo para el lado secundario trifásico, vemos la corriente calculada para el primario, la corriente del primario, verificamos la demanda, la corriente secundaria, corrientes, bueno, todos los cálculos para que dé la corriente del cortocircuito principal del transformador.
Ya, después de esto, la corriente de, calculamos la corriente de la ICC en el panel general de distribución del transformador, pasa al panel principal de distribución. Entonces ahí tenemos un tramo. Ese tramo va a tener también conductores y ese conductor va a tener impedancias, reactancias y eso tenemos que calcular. Entonces nosotros realizamos con la impedancia del transformador, o sea, todo se suma, todas las impedancias se van sumando para sacar la corriente de cortocircuito donde, por ejemplo, en el panel general, realizamos el cálculo, eh, tenemos impedancias base, impedancia del transformador, sacamos la impedancia del transformador, calculamos la reactancia, las impedancias del cable, también hacemos el cálculo de impedancia del cable. Por ejemplo, en este caso, utilizamos un cable 2.0 que venían cuatro líneas, tres líneas fases y un neutro. Y realizamos este cálculo. Por ejemplo, aquí ya nos da el cálculo de la corriente de cortocircuito del terreno general, 3.04 miliamperes. Después de esto, ya del transformador ya sacamos, ahora definimos eh, la potencia. Balanceamos nosotros balanceamos las cargas porque tenemos en nuestro sistema aquí en en la casa de tres pisos tenemos un tablero que es trifásico, que es el penthouse, es el último piso, y los demás tableros son monofásicos, son 220, 110 línea monofásica y la otra es línea trifásica 220. Entonces, primero hacemos el balanceo para que nos dé una corriente que se dice balanceada entre las líneas del transformador, así no tener una carga más, ¿cómo se dice? Con más carga, una carga más completa, digamos. Y, por ejemplo, aquí nos da una carga balanceada, sacamos 33.654, 33.648. Es prácticamente, varía un poquito, pero sí nos sirve. Después de esto calculamos el amperaje de cada línea y esto es lo que nos da amperaje por línea del transformador. Y después definimos la distribución y distancia de los tableros de conector eje. Una vez definida la distribución, definimos la distancia de los tableros. Ah, esto es importante también. Todas las impedancias y reactancias se van sumando, entonces es como que la impedancia del transformador pasa al conductor, del conductor al tablero general, del tablero general pasa a los tableros de distribución secundarios, pero en ese corte, en ese tiempo, también hay conductores, hay una distancia, hay una impedancia, entonces eso tenemos que calcular. Y bueno, seleccionamos caída de protección y también seleccionamos un conductor. Mediante, mediante un cálculo externo lo hice y seleccionamos un conductor calibre 8 para todos los tableros de distribución. Caída de tensión la tenemos y el voltaje que va a tener el tablero. Bueno, definimos la corriente 16 en cada panel de distribución. Por ejemplo, aquí nos da la resistencia del cable número 8 que yo definí es de ohmios por kilómetros y la reactancia de 0.08 kilómetros. Entonces definimos base más neutro y realizamos el cálculo de demostración a mano del primer tablero y del único tablero trifásico. Bueno, aquí realizamos el cálculo a manos de la corriente de cortocircuito, de la parte, de la parte monofásica, la corriente de un tablero de distribución y de la parte trifásica también. Y después lo resolví en una tabla, lo hice en tablas. Tenemos las impedancias del cable, la impedancia total, el amperaje de cada línea. Después de definir el cálculo del cortocircuito, definimos las protecciones. En este caso lo hacemos más el 25%.
O sea, calculamos las protecciones más la corriente del 25% según la normativa NEC. Y nos da estas protecciones. Dos polos a 10 amperios, polos a 40 amperios, polos a 50 amperios, polos a 60 amperios. Estas son las protecciones que deben estar en el tablero de distribución principal, que de aquí deriva a cada tablero de distribución. Entonces, después realizamos el circuito iónico dial, mediante también el cálculo de la corriente de cortocircuito, que sería esta. Mediante la corriente de cortocircuito se puede elegir los breakers. Tiene que ser una corriente superior, puede ser en este caso, como es tablero secundario, puede ser de 6 kiloamperios o de 5 también existen. Bueno, lo más comercial es de 6 kiloamperios, de ahí tenemos el de 10. Y esto en el ecodial nos debe salir una cantidad exacta, más o menos en las protecciones. Realizamos el circuito en ecodial de los tableros. Y bueno, esta es la parte del ecodial. Por ejemplo, esta es la del tablero número uno, SG1. Nos calcula un breaker de dos polos a 10 amperios. A 10 amperios y nos da, bueno, aquí no se puede ver, pero nos calculaba con una corriente de cortocircuito de 4,5 kiloamperios. Pero en sí lo comercial es 6 kiloamperios, yo lo que he visto. Y así para cada una de las protecciones. Por ejemplo, dos polos 10 amperios nos daba aquí. Y nos da acá en el primer tablero dos polos 10 amperios. Por ejemplo, esta carga salió exacta. En la segunda, nos daba dos polos por 32 amperios. Acá nos da dos polos por 40. El cálculo que hicimos más el 25%. Aunque en sí estaría mejor recomendado el de 32 amperios aquí. Tendré que cambiarle a 32 amperes. Pero es un cálculo similar. Bueno, esto también ya va del criterio del técnico y todo eso. Eso sería todo el cálculo en el codial. Podemos ver las curvas. Gracias.